hablando de cómo vivir una vida mejor, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando sobre que necesitamos sanidad del Señor, ¿verdad? Hemos estado hablando de que Dios es el que nos creó y hablamos de que cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él formó nuestras entrañas, Él sabía cómo necesitábamos ser formados y escribió cosas acerca de nosotros. Y vemos que Él fue el primer testigo que nos vio, ¿verdad? Dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, porque Él nos formó y de una manera maravillosa, y nos formó para hacer una obra buena en nosotros. Después hablamos, ¿cómo se llama? De que Él es nuestro Padre. Y les dije que íbamos a hablar hay 3 clases de estas sobre la paternidad de Dios. Y quiero compartirlas con ustedes porque es parte de nuestra vida conocer, ¿no? En nuestra vida necesitamos conocer que Dios es nuestro Padre. Necesitamos conocer el corazón paternal de Dios. Necesitamos saber y conocer, estar conscientes de que tenemos un Dios que es nuestro Padre, ¿verdad? Porque a veces es difícil, sobre todo es difícil porque muchas de nosotras, o muchos, ¿verdad? A veces no tuvieron padres que les mostraran el carácter de Jesús. Entonces, algunos padres estuvieron ausentes, otros padres se alejaron, otros padres, aunque estaban presentes, no tenían poco interés en uno. Entonces, todo eso hace que no tengamos una visión clara de quién es Dios y sobre todo como nuestro Padre. Pero alguien que sí lo conoce bien y que sabe quién es Él, nos lo vino a mostrar. Y ese es Jesús, ¿no? Y el ejemplo de que podemos ser mejores como padres, lo vemos en nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por su paternidad, ¿ya? Ahora déjenme encontrar la nota. Entonces, de verdad que Dios es tan grande, hermanas, que su paternidad nos conmueve y nos hace ver qué importante es 2 cosas, que lo conozcamos a Él como nuestro Padre y que conozcamos nuestra identidad, ¿verdad? De hijas. Porque sabiendo que somos sus hijas, pase lo que pase, sabemos que Él es nuestro Padre, nos defiende, nos cuida, nos fortalece, nos bendice, ¿verdad? Porque tenemos un Padre que está en los cielos, pero que también está cerca porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, empecemos cómo conocer la paternidad del Señor. Déjenme ver. Ustedes saben que el huérfano tiene un privilegio. Y ustedes dicen, ay, ¿cuál? Sí es un huérfano, ¿no? Pero el huérfano tiene el gran privilegio de ser escogido, ¿no? Y cuando alguien desea tener hijos adoptados, propios y adoptados, porque quienes no tienen hijos se adoptan hijos, ¿verdad? Sea cual fuera de la situación, cuando adoptan los niños, ¿verdad? Ellos, los padres que van adoptivos, los escogen. Entonces ellos tienen el privilegio de ser adoptados. Y nosotras, hermana, tuvimos el privilegio de ser adoptados. Amén. Entonces, y vean el corazón paternal de Dios, porque se trata de conocer el corazón paternal de Dios, sobre todo a nosotras que somos sus hijas y que somos tan emocionales, tan sentimentales y que tan vulnerables y que queremos que nos apapachen, que nos amen, que nos digan que somos importantes, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:1, vamos a leerla en la versión internacional, que es la que traigo hoy, ¿verdad? Dice fíjense qué gran amor, ¿ustedes lo ven atrás? ¿Sí lo ven? Bueno, dice, fíjense qué gran amor es el que nos ha dado el Padre. ¿Qué dice? Que nos llamen ¿cómo? ¿Así? Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre.
que nos ha dado el Padre, que nos llamen hijos de Dios. Y lo somos. Así dice Primera de Juan 3:1 en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? ¿Ya la tienen ahí, hermanas? Primera de Juan 3:1. ¿Sí la tienen? Primera de Juan 3:1. ¿Ya la tienen ahí? ¿Quieren repetirla conmigo, hermanas? Qué tremendo, ¿no? El mundo no lo conoce porque no le conoce a Él. No nos conoce porque no le conoce a Él, pero nosotros sí le conocemos. Le conocemos porque Él se dio a conocer a nosotras. Nos eligió Él a nosotros, ¿no? Entonces, que es el único, Él es el Dios que eligió bajar a la tierra y hacerse como hombre, ¿verdad? E ir a la cruz, ¿verdad? Para darnos a su Hijo y que a través de la cruz acercarnos al Padre. Ahorita vamos a ver. Entonces, el único capaz de revelar esa paternidad de Dios en nosotras es el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:16, ¿verdad? Conocemos la paternidad del Señor. Porque el mismo Espíritu nos dice que nos asegura de que, ¿qué? De que somos hijas de Dios. Entonces, por esa razón, y dice Juan 8:16, ¿está bien ahí? Romanos 8:16. Bueno, si no, se las digo. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos asegura? ¿Quién es el que nos muestra? ¿Quién es el que nos revela que somos hijas de Dios? ¿No? Entonces, ¿y sabes cuando el Espíritu Santo viene a ti? El Espíritu Santo empieza a hacer la obra que Jesús hizo en nuestra vida para revelarnos al Padre. Jesús nos acerca al Padre y el Espíritu Santo nos revela al Padre y nos revela a Jesús. Y es lo más precioso, ¿no? Por esa razón, pues, lo que necesitamos es expresarle, y en este momento de verdad yo te invito, hermana, a que con tus propias palabras tú le digas al Señor la necesidad de conocer. A lo mejor ya lo sabes, y yo ya lo sé, que Él es mi Padre, y que Él es el Señor, mi Señor, pero que es mi Dios también, pero también necesito conocerle más, ¿verdad? Porque nunca es suficiente. A lo mejor a veces lo conocemos poco. Y les quiero decir algo, por eso las invito a que hagamos esta oración. Fíjense que mucho tiempo en mi vida, yo le decía, Señor, Dios nuestro, y siempre Señor, Dios nuestro, y le llamaba Elohim, Jehová Jireh, sus nombres. Pero me costaba trabajo decirle Padre. Y aunque tengo el Espíritu Santo, me costaba tanto trabajo decirle Padre, no sé si a ustedes les ha pasado, porque en mi vida siempre hubo mucha condenación. Entonces, cuando hay mucha condenación y culpa en la vida de uno, le es difícil decir a Dios como Padre, porque más bien lo veía como un Dios que castiga, un Dios que es justo, es santo, que nos da lo que necesitamos, que suple, que es bueno, pero que es un Dios santo y que como un Dios santo, pácatela, si no te portas bien, ¿verdad? Entonces lo veía más como juez que como un padre. Entonces a mí me costaba trabajo decirle Padre. Ahora ya le puedo decir Padre, pero era un proceso, y no porque el Espíritu Santo no estuviera, sino que a veces el Espíritu Santo nos lo enseña, nuestra relación con Él. Y mire que eso no quiere decir que uno no ore, sino que eso necesita ser revelado. Y el que te lo revela es el Espíritu Santo. Pero no todas tenemos esa revelación, porque si tuviéramos esa revelación diríamos, sí, Padre, soy tu hija. Y cualquier cosa que hubiese en las circunstancias que viviésemos, no nos tomarían de la misma forma si creyésemos verdaderamente que Él es nuestro Padre y que somos sus hijas, ¿no? Entonces, yo te invito a que le digas, que le expreses con tus propias palabras esta necesidad de conocer su paternidad
pero también tu identidad de hija. Así que vamos a pedirle. Padre, hoy estamos aquí y queremos decirte, queremos expresarte nuestro deseo de saber más de ti, de conocerte más como nuestro Padre. Más como nuestro Padre, Señor. Tenemos en nuestro corazón esa necesidad de pedirte, de rogarte, de suplicarte, que tu Espíritu Santo nos revele verdaderamente cómo que eres nuestro Padre y que nosotras somos tus hijas. Gracias, Espíritu Santo. Haz tu obra en mi vida y que pueda ver de verdad, a pesar de que tu palabra lo dice, Señor. A veces nos cuesta trabajo creerlo. Te pido por aquellas que no lo creen o que lo creen pero no pueden decirte Padre, como alguna vez a mí me pasó. Pero yo puedo decirte Padre. Y como dice la palabra, Abba, papito lindo. A veces oía que decían papito lindo, pero yo no lo tomaba así. Gracias por el Padre que me diste terrenal, porque aunque era bueno y trabajador, probablemente, Señor, para mí era muy duro en su forma de hablar, en su forma de ser, muy recto y difícil de que nosotros pudiéramos, Señor, hacer algo erróneo. Y por la vida que yo viví, Señor, me costaba trabajo reconocer que tú eres mi Padre. Gracias porque tu palabra dice que no me elegiste, que no te elegí yo a ti, sino que tú me elegiste a mí y me elegiste para llevar fruto. Al igual a cada una de nosotras, te damos gracias y te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En la lección pasada de hace un mes, que creo que no se acuerdan, pero habla de que los padres cuando están ausentes o cuando los padres fueron duros, no podemos entender el amor de Dios. Y que hay almas que crecen con hambre. Hambre de relación, hambre de amor, hambre de saber quién tú eres, de saber tener relaciones sanas y significativas. Porque es difícil. Entonces, en el corazón paternal del Señor, ¿verdad? Él nos enseña cómo es un padre y cómo nos da la seguridad que en sus brazos estaremos mejor, ¿verdad? Entonces, pero a veces por las circunstancias que hemos vivido, y no le echamos la culpa a nadie, ¿verdad? Sino que nosotras mismas no hemos vivido una vida mejor como mamás, otros como papás, ¿verdad? Así que estoy hablando de padres, ¿verdad? Entonces, no damos lo mejor, hay padres poco interesados, hay padres agresivos, hay padres poco presentes en la vida de uno. Y esas mismas experiencias que vivimos pudieron hacer que entendamos poco de la paternidad de Dios. Pero el deseo de Dios y su corazón es que sea revelado a través de sus cuidados a nosotros. Y la verdad es que sí. Porque fíjense que me llama mucho la atención, porque ahorita me acordé que estaba platicando con alguien, de que era yo miedosa, pero también era muy insegura y no sentía su amor. Por eso les digo que me costaba trabajo decirle Padre. Pero lo que me acuerdo que él me dijo en Isaías 43, me dice, no temas, oh gusano de Jacob. Y gusano me quedó muy bien porque yo me sentía así. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, gusano, sí, Señor, yo me siento así como un gusano, ¿no? Y entonces, pero ahí me va hablando, no temas, porque yo te redimí, yo te escogí. Y esas palabras se me hicieron así de grandotas, que tienen tantos años que todavía me acuerdo. Entonces, Dios en su amor nos escoge, nos llama, primero nos da vida, ¿verdad? Porque Él nos da vida, y entonces empieza a trabajar en nosotros. Y eso fue lo que fue cambiando. ¿Saben cómo me fue cambiando? Derritiéndome con su amor. Y es que su cuidado y su amor, y siempre me hablaba de amor, hermanas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo necesitaba ser restaurada y reconocer su amor. ¿Y cuántas de nosotros Dios no nos habla así? ¿Verdad?
Pero el mundo te habla de, tienes que ser perfecta, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, si no, no es aceptable, si no, nada. Pero el amor y la paternidad de Dios te enseña cómo debe de ser, tanto los padres y cómo debes tú recibir el amor del Señor, ¿no? Entonces, no todas las personas reciben esos cuidados de los padres, no todas las personas saben cómo utilizar esa relación de los padres para conectarse con el Señor, sino que al contrario, ¿verdad? A veces interfiere y no podemos conocerlo, más si no fueron interesados en nuestra vida, si estuvieron ausentes, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizarlos como referencia, a menos que hayan tenido un buen padre. ¿Me entiende? Y una buena mamá, porque sabe que hay un punto que lo vamos a ver ahorita en la compasión. Y eso se refleja mucho el amor de una mamá. Pero hablamos de los padres. Entonces, afortunadamente, hermanas, su paternidad nos es revelada a través de las Escrituras y tenemos que conocerlo a través de su palabra. Por eso su palabra es verdad. Por eso debemos de amar su palabra, porque a través de su palabra nos volvemos más sensibles. Nos volvemos más como Él a través de que lo conocemos. ¿Me entiende? Entonces, el pecado, las circunstancias en mi vida me hicieron dura, hermana. Me hicieron, a pesar de dura, insegura. Perfeccionista, yo no sé de qué, ¿verdad? Pero así fue como Dios me trajo y Dios fue sanándome. Y ahora ya le puedo decir padre. Y no que mi padre haya sido malo, hermanas, no. Pero las circunstancias de mi vida no me permitieron, y a pesar de que yo amaba a mi padre, y la única que estaba con mi padre fui yo. Así como Angélica, la única que al final terminó con su papá fue ella, ¿no? Entonces, al final y al cabo, cuando amamos a nuestros padres, nos quedamos con ellos y los amamos. Y no era malo, porque era un hombre justo, era un hombre trabajador, era un hombre de su casa. Si ustedes vieran, nada malo había en él. Pero el afecto no lo sabía dar. El afecto lo daba supliendo las necesidades, y de verdad que se esforzaban mucho, porque éramos 10. Entonces se esforzaban dar lo mejor a sus hijos. Y nos dieron a todos carrera. Entonces, eso fue lo bueno, ¿no? Pero había cosas que faltaban. Entonces no podía utilizarlos como para conectarme con Dios. A pesar de que nos daban cuidado y amor, pero nos faltaba esa relación de padre e hijo. Entonces, pero Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, afortunadamente les digo, la Biblia nos habla, las Escrituras nos hablan de cómo conocerlo, cómo es su paternidad. Entonces, cuando asistimos a un homenaje a alguien, sobre todo de los padres, ¿qué es lo que hacemos? Ahora que tuvimos la fiesta en la casa, que no nos invitó Gloria en su cumpleaños, ni Tere en su cumpleaños, que fue su cumpleaños, por eso ahorita las vamos a felicitar, ¿no? Que no nos invitaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ahí? Homenajean a la persona, ¿sí o no? La homenajean porque tiene cualidades excelentes. Y el homenajearlas es decir lo mejor que hacen y lo mejor que son como personas. Entonces, nosotras es difícil cuando no tenemos una conexión buena con el Padre decirle lo bello que es, lo precioso, lo maravilloso, lo grandioso, lo bondadoso y lo cuidadoso que es de nosotros. A lo mejor ustedes sí, pero a mí me costó mucho trabajo, hermanas. Le decía, padre, pero me costaba trabajo. Y luego cuando decían, papito, dije, ¿cómo le faltan el respeto al padre, no? ¿Verdad? A mí se me hacía que le faltaba el respeto, pero no, es la revelación del Espíritu Santo en tu vida. Entonces tenía que quitar cosas en mi vida para que pudiera venir la revelación. Y les digo, él siempre, nunca me dijo esto. Sí, luego me disciplinaba y me decía, les he contado cuando me portaba mal y cuando no estaba bien, pues ¿cómo se llama? Cuando me sentía la más santa y la más buena, me decía que mis, ¿cómo se llama? Que mis obras eran como trapos de inmundicia, ¿no? Uy, dije, ahora sí te pasaste, Señor, ¿verdad? Primero me dices que me amas mucho y luego me dices eso, ¿no? Pero saben ustedes que Dios nos habla.
tanto como para corregirnos, como para amarnos. Recuerdo que cuando me operaron, perdónenme que hable de esto, porque pues, si no les hablo de mí, ¿de qué? Y no para decir lo buena que soy, sino lo que hizo en mi vida. Recuerdo que me operaron de la matriz, tenía miomas, me la quitaron, hermanas, y estaba todavía joven, muy joven. Y estaba con mi hermana en la iglesia que ellos estaban pastoreando, en Tuxtla Gutiérrez. Y me acuerdo que yo andaba mal, hermanas, ¿qué creen? No le digan a nadie, pero yo andaba mal, pero estaba en la iglesia, pero realmente tenía pocos años de conocerlo, pero de todas maneras yo andaba mal. Creo que ya era mi esposo anciano. Ay, yo maestra de escuela dominical. Pero me acuerdo que estaba mal y que yo me senté en la silla, en la banca, me salía afuera a caminar y me senté en la banca. Y ahí le digo, ¿qué te puedo decir? Me siento mal. Y me sentía mal físicamente. ¿Cuántas saben que se sienten mal? ¿Verdad? ¿Somos verdad o no? Somos muy sentimentales. Si ahorita no lloré, pues, porque Dios está conmigo. Pero me senté a llorar. Pero también porque física y emocionalmente estaba mal. Pobrecito de mi esposo que me tuvo que aguantar ese tiempo. Y entonces, sentí cuando el Señor me reveló su amor, pero a través del cayado. Ustedes saben que el cayado tiene como un bastoncito. Pues hermana, yo estaba sentada y hagan de cuenta que alguien me hizo así con el bastón para traerme aquí. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Dije, en su misericordia no dejó que me fueran mis pensamientos, en mis ideas, y me trajo hacia Él. Dije, qué amor, ¿no? No me dijo más nada, sino me hizo así. Pero después que estudié eso, que dije, pues, ¿por qué? Dice que Él, por amor a nosotros, nos atrae de nuevo a Él. Entonces, Dios va revelando su amor y su paternidad en nosotras, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay experiencias vividas en nosotros, me imagino que ustedes también, y cuéntenlas, hermanas. Necesitamos contar el bello amor que Dios nos tiene, porque no estamos solas, ¿no? Entonces, y yo les decía de la fiesta, porque tratamos de honrar a los que homenajeamos y reconocemos su calidad de vida, reconocemos su carácter, sus cualidades. Pues nosotras tenemos que homenajearle y darle gloria al Señor por quién es Él, porque Él es nuestro Padre. Y ahora sí puedo decir, yo hasta siento con mis palabras que salen con, ¿cómo les diré? No vacías ni huecas, sino reconociendo que Él es nuestro Padre. ¿Me entienden? Nuestro Padre. ¿Alguien puede decir nuestro Padre? ¿Y sentirlo? Es bien importante, qué bueno que usted lo entienda. Yo tardé mucho tiempo en poder decirle que era mi Padre y que me cuidaba. Entonces, ahora vamos a ver unas cualidades de su bondad y de su amor, ¿no? De su paternidad. Vamos a ver la hermosura de su paternidad. Yo le digo, la hermosura de su paternidad fue que me hizo así con el cayado y me trajo hacia Él. Me dice, no estés desviando. Y la verdad, hermanas, que Él no se equivoca. Él sabe por qué estaba mal yo. Pero fue un buen tiempo porque como trató conmigo, trato con mi esposo. ¿Me entienden? Y no es para echarle la culpa a mi esposo, hermanas, no. La loca era yo, pero no se lo digan a nadie. El pobrecito era él, ¿no? Que me aguantaba. Entonces, ahí fui conociendo su amor y su paternidad. Y permítanme ponerme un poco teórica en la definición de lo que es el entendimiento, concepto del amor del Padre o de la hermosura de su paternidad. Y lo primero que conocemos, o lo primero que quiero darles a conocer hay muchas cualidades y características de Él. Y vamos a seguir conociendo de Él. Pero lo que quiero es que entendamos este concepto de nuestro Padre. La compasión. La compasión es un sentimiento que se identifica con otra persona.
Inclusive la palabra compasión es sufrir con. Esa es la definición de la palabra, sufrir con. Entonces la compasión es un sentimiento que te identifica con el sufrimiento de otro. Hasta el punto de experimentar tristeza y ternura. ¿Cuántos le ha pasado? ¿Verdad? Eso quiere decir que somos compasivas. Y qué mejor las mamás, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y la compasión está vinculada a la compasión está vinculada al amor y al perdón, a la misericordia, el amor y el perdón. Y si ustedes leen el Salmo 123, no mentira, 103, ¿verdad? Donde el Señor dice que Él es un Padre perdonador. Entonces, la cualidad primera que vemos en Él es que Él es un Padre compasivo, pero también es un Padre perdonador. Y en el Salmo 103:13, miren hermanas, léanlo todo y habla de su gran bondad. En el Salmo 103:13 nos habla de que la palabra del Señor nos dice, si se la ponen ahí me dicen, si no se las leo. Por favor, leámosla todas. Dice, tan compasivo con los que le temen, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Entonces, tu padre es compasivo, ¿sí o no? Sí. ¿Y eso qué te dice? ¿Que si estás sufriendo, te va a dejar sola? No. Ese versículo nos dice que es compasivo con los que le temen. Pero hace una salvedad, ¿verdad? Que la compasión la experimentan que como la de un padre con sus hijos. Entonces nosotros experimentamos su compasión porque Él es nuestro Padre, ¿sí o no, Susi? ¿Verdad? Entonces, ¿será esto importante? Gracias por la que dice amén. ¿Será esto importante? Sí, claro que sí. Yo les digo que conocerlo a Él, primero, como Dios, como nuestro Padre, como juez, como Rey, como nuestro intercesor, nuestro Salvador, en todas sus cualidades y caracteres que Él tiene, ¿verdad? Nos da una mejor revelación de quién es Él y ya no hay duda en nosotros. Y también reconocer que nosotros somos sus hijas, nuestra identidad nos hace personas diferentes y nos hace vivir una vida mejor, ¿sí o no? Y no dejamos que ni el rechazo ni la tristeza ya vengan a hacer mella en nuestra vida, sino que a través de su amor Él hace huir todo eso. El temor, el rechazo, todo eso porque su amor va abasteciéndonos, nutriéndonos de tal manera. ¿Saben qué significa papá? Significa el que nutre. Entonces, como Él nos nutre de su amor, de su bondad, de su misericordia, me dicen cómo voy para que me vaya apurando, porque luego me detengo mucho en un punto, ¿verdad, hermanas? Si se dan cuenta, porque luego digo, allá voy corriendo. Entonces, 15 me faltan. Lleva 15. Llevo 15. ¿Ya llevo 30? ¿En serio? Bueno, voy a tratar de apurarme. Pero, ¿por qué es importante esto? Experimentar la compasión y el amor de Dios. Todavía apenas estoy empezando y ya. Bueno, cuando era pequeña conocí a una mujer que tenía varios hijos. Gracias a Dios yo tenía mis padres, pero enfrente era una vecina que tenía varios hijos. Y uno de ellos había caído al vicio. Y cuando los conocíamos, los vecinos, algunos criticaban, algunos decían, ay, ¿qué hace aquí? No hace nada, ¿no? Pero aquellos que los veíamos en la calle pidiendo dinero o drogándose, no podíamos dejar de sentir compasión. Y ahora con mayor razón, ¿sí o no? ¿Qué sentimos por la gente? Sentimos compasión. Y entonces, por ejemplo, mi mamá cuando lo veía, ella en su compasión como mamá, ¿verdad? Era completamente distinta. Ella lo que hacía era llevarle comida. No le dábamos dinero, pero llevábamos comida o le llevábamos algo. Pero, ¿sabes?
cuando uno le llevaba comida, hasta ahí llegaba, ¿no? Pero en la madre, el amor de una mamá, el amor de un padre, su compasión lo podría llevar más lejos, porque ella no solamente lo cuidaba, no solamente lo perdonaba, sino que lo metía a su casa, lo perdonaba cuantas veces pudo hacerlo, y no solamente eso, sino lo que metía y lo bañaba y lo vestía. Entonces, el amor compasivo en nosotros puede llegar hasta cierto punto, pero el amor de Dios en nosotros nos lleva mucho más allá. ¿Y saben qué? Él nos perdona mucho más veces de lo que nos imaginamos. Entonces, nuestra compasión está, de alguna manera, limitada. De una madre es el reflejo del amor de Dios, porque una madre compasiva, ¿cuántas veces no lo perdona al hijo? ¿Cuántas veces no va más allá? Tiene que ir por él y traerlo, vestirlo, amarlo. Entonces, la compasión de su mamá lo llevaba a perdonarse. Entonces, la compasión de un padre trasciende cualquier otra cosa. Entonces, entendemos y debemos entender que eso es lo que Él siente por nosotros. Su compasión va más allá, porque es su misericordia la que nos sigue todos los días de nuestra vida. Amén. Así como esa madre con su hijo, Dios quiere vernos libres de cualquier condición que nos esclaviza. Y por eso su misericordia, su amor y su perdón están ahí. Entonces debemos de saber que y quiero que por favor tomen en cuenta esto. Él quiere hacernos libres de cualquier condición que nos esclavice, inclusive el pecado, ¿verdad? Porque le duele nuestro pecado. Él sufre cuando pecamos. Él sufre porque no nos va a dejar de amarnos. Y esto es algo que tenemos que saber. De hecho, nuestra condición nunca va a cambiar ante Él. Lo que somos, delante de Él somos sus hijos. Y no va a cambiar su amor. Amén. Lo que sí es que le duele nuestro pecado. Como que mamá o que papá no le duele el pecado de su hijo, pero no por eso deja de ser su hijo. ¿Sí entienden? Entonces, de hecho, no sé cómo está, de verdad, cómo nos hace sentir eso de parte del Señor en nosotros. ¿Qué nos hace sentir su amor? Ese tipo de amor que va más allá del perdón, que va más allá de que perdonarnos, de traernos aún así. ¿Por qué les decía eso del callado? Porque aún a veces cuando nos alejamos y nos vamos de Él, Él en su misericordia, como un buen pastor, nos trae de nuevo. Y si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos? Eso habla de su amor. Y yo le doy gracias a Dios porque de verdad no surge en mí el temor a ser condenada por las consecuencias de nuestros actos, sino viene el temor de quedarle mal a Él, porque es tan grande su amor y su perdón, que su amor y su perdón, ¿cómo nos hace sentir mal que le fallamos a Él? Pero en Él, en nosotros está el ser honestos y el ir delante de Él para pedirle perdón, y otra vez que su misericordia esté cada día en nuestra vida, ¿no? Y lo dice, sus misericordias son nuevas cada día. Y aun cuando sufrimos por otros, ¿no? Jeremías sufría, y Jeremías decía, ¡ay, Señor, ¿por qué me pones con estos? Yo siempre, el profeta que lloraba, ¿por qué esto, por qué el otro? Y sin embargo, él diciendo eso y diciendo, pero tus misericordias son nuevas cada día. Ahí Dios le revela su misericordia, ¿verdad? Que está con él, porque él no pecaba. Otros pecaban contra él, otros lo hacían sufrir, ¿no? Entonces, los cambios que surgen en nuestra vida, hermanas, son no por temor, sino por el amor de Dios que nos llevan a darnos cuenta que Él quiere bien para nosotros. Y que es como una mamá o un papá que te da todo su bien
y que en lugar de quedarle mal, dices, mejor voy a cambiar y voy a quedar bien con él, o darle lo mejor, porque él me da lo mejor, ¿sí o no? Entonces, no es por el temor tan grande de ser condenados, sino por el amor tan grande que él nos tiene, ¿no? Porque además de que nos tiene su amor tan grande y su misericordia y su perdón, porque de verdad, ¿a poco no? No sé ustedes, pero bueno, a veces se levanta, como decía mi esposo, lo compean, ¿verdad? Y ni quien le gane a la compean, ¿verdad? Ni quien le gane. Entonces él decía, ay, dejaría de ser compeán, ¿no? Porque todos los compeánamos. No, así y así. Y ni era así, según yo era así, pero la verdad es que estaba mal. Entonces, Dios en su misericordia quiere mostrarnos ese amor. Y ese amor que nos muestra, simplemente, cuando tú das amor, ¿qué recibes? Entonces, que Él reciba nuestro homenaje, nuestro amor, continuamente, cuando nos revela su amor, ¿no? El otro, voy a tratar de terminar rápido. Él es un padre, en el lenguaje nuestro decimos abnegación. Abnegación, cuando alguien se da por otros, por alguien es capaz de sufrir por otros. En el griego dice el amor ektenes, que significa amor que sufre. Entonces, el Señor es un Dios, es un Padre, en nuestros términos, abnegado. ¿Cómo han oído el término de una madre abnegada? ¿Qué concepto tienen de la madre abnegada? Todo lo sufre. No es una zoila, no, no, pero es una mujer que sufre a causa de dar lo mejor a sus hijos. Es un padre que sufre por darle lo mejor a sus hijos y hasta dan su propia vida por ellos. ¿Sí o no? Entonces, vemos ese amor abnegado, ese amor sacrificial en el Padre cuando nos dio. Y el mejor para mostrarnos fue Él. Cuando nos dio ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Déjenme leérselos. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor que llega al sacrificio es la cualidad de quien es capaz de sacrificarse por otros o por un ideal. ¿Sí o no? Una madre se sacrifica por su hijo, sí, para darle lo mejor. ¿Dios sacrificó algo? Sí, a su hijo. ¿Por quién lo sacrificó? Lo dice la palabra, por amor a nosotros, ¿no? Entonces, con este versículo decimos, ¿por quién sacrificó? ¿Para quién lo hice? Para nosotros, ¿no? Dios sacrificó lo que más amaba, a su hijo. A veces nosotros no queremos que a nuestros hijos les pase nada, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios sacrificó y dio lo mejor que tenía a su hijo amado. Entonces, tenemos un padre que fue capaz de darlo todo. Es un papá que lo dio todo. Una vez, voy a hacer corta en el ejemplo, una vez conocí a un padre que trabajaba mucho y estaba ausente de su casa porque quería una casa mejor, porque quería darles bienes mejor, pero nunca estaba con su hija. Entonces, en la vida de su hija estaba ausente. Pero no solamente eso, sino era tan costosa la casa que tuvo que trabajar lo suficiente y bastante para poder pagar esa casa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como padres le damos lo mejor a los hijos. Sí, lo sé. Pero ¿a qué grado que los sacrificamos a ellos? Pero Jesús no, el Padre no. El Padre se sacrificó por nosotros. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. De que Él se sacrificó por nosotros. Y nosotros muchas veces sacrificamos a los hijos. O alguien nos sacrificó a nosotros. Cuando estaban ausentes, cuando no estaban con nosotros, ¿no? Y no estamos echando culpas, como dijimos, es algo que vivimos, es algo que en un mundo caído, es algo que sucede. Pero gracias a Dios que Él vino a nosotros
para mostrarnos la verdad, ¿no? Tenían vivienda para vivir, ¿verdad? Y debía trabajar para pagarla, pero él sacrificó a sus hijos. Y fue un padre abnegado, sí, sacrificó, pero no, sacrificó otras cosas sacrificando a sus hijos, ¿no? Entonces, en Jesús vemos revelado el carácter del Padre. ¿Por qué? Porque cuando fue capaz de dejar su trono, ¿recuerdan lo que dice Filipenses 2:6? 2:6, sí, que dice que él dejó su trono y dice que no escatimó el ser igual a Dios. Él dejó su trono. ¿Ahí lo está viendo? Bueno, 2:6, 7 o 8. 2:6 y 7, ¿no? ¿Sí? 6 y 7. Por favor, ¿me ayudan a leerlo? Angélica, ¿me ayudas a leerlo? Filipenses 2. Para que vean cómo el amor de Dios hace el sacrificio por nosotros. Uh-huh. Aunque era Dios, Ajá. no consideró que el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Uh-huh. ¿El otro, hija? El otro versículo, perdón. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde porción de un esclavo y nació como un ser humano. Uh-huh. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Uh-huh. Qué tremendo, ¿no? Hemos revelado su carácter, ¿verdad? Cuando fue a la cruz, ¿verdad? Cuando fue capaz de dejar su trono, y él no solo dejó una casa grande, un trono grande, un cielo grande, el mismo cielo. ¿Para qué, hermana? Para ir a la cruz por ti y por mí. Entonces, tenemos un Padre compasivo y un Padre sacrificial, un Padre abnegado, un Padre que da su vida por nosotros, ¿verdad? Ahora, a veces nosotros quisiéramos que nos amen más, quisieran que nos amen lo suficiente, quisiéramos que nos eligieran a nosotros sobre todas las cosas. Y es Dios quien ha hecho eso. Nos ha elegido por encima de todos. Él nos ha elegido. ¿Y qué nos hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir que Dios te eligió? Para amarte y para darte todo. Por favor, ¿no me pueden decir? Alguien, gozo, paz. No, el saber que Él dejó su trono y vino. ¡Wow! Híjole, por mí. Cuando a veces me siento como basura. ¡Wow! Eso debe de cambiar nuestra perspectiva de quiénes somos. Uh-huh. Pero también de quién es Él. Entonces, vamos a terminar. Un Padre para siempre. Un Padre compasivo, un Padre abnegado, pero un Padre para siempre. ¿Y por qué un Padre para siempre? Porque en Juan 14:2 dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Yo sé que muchas veces lo usamos cuando alguien ha partido y saber que Dios tiene. Y efectivamente, Él tiene un lugar para nosotros. Y cuando nos sentimos seguros en una relación, se nos hace fácil entregarnos a ese amor, ¿sí o no? ¿Verdad? Juan 14:2. Entonces, el pensar que eso algo será para siempre nos lanza a una seguridad tremenda, ¿sí o no? Simplemente, cuando uno decidía casarse, ¿sabían en ese tiempo que era? Para toda la vida. Y la verdad es que el matrimonio es para toda la vida. El amor de una madre y de un padre, igual, para toda la vida, aquí. Pero el amor del Padre no solamente es aquí, sino en la eternidad también. Y por ejemplo, hay matrimonios que duran apenas, ¿verdad? Hay hijos que se van de la casa y el amor no perdura. Y es hasta que en un tiempo. Pero el amor del Padre es eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque no solamente aquí vivimos con Él y para Él, sino en la eternidad Él nos ha preparado un lugar para nosotros. Dios quiera que lleguemos allá, ¿verdad? Como dicen que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.
¿verdad? Y confiamos sin temor. Por eso debemos de creerlo. Y el Señor Jesús hace esa revelación del Padre, porque Él hace ver cuánto durará nuestra relación, porque el Padre terrenal, ¿verdad? Pues hasta que no lo tuviéramos, ¿verdad? Algunas veces se iban y ahí duraba, otros ya ni lo conocían. Otros tuvimos el gozo de tenerlo hasta que partió. Pero tenemos ahora un Padre Celestial que para siempre, Él vive y Él está presente siempre, ¿no? El amor inclusive el mismo amor terrenal tiene una fecha de caducidad, pero el amor del Padre no la tiene. Porque tenemos un Padre soberano. Entonces ya vimos, compasivo, abnegado, un Padre eterno, sobre todo soberano. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Su mano nos ha revelado, ¿verdad? Por medio de su Hijo, que tenemos un lugar a su lado en la eternidad. Y nadie nos separará de su lado. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Juan 8, 35 y 38? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Lo leemos, por ejemplo, cuando dice que nada nos apartará del amor de Dios, ¿no? Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni tormenta, ni nada nos separará del amor de Cristo, ¿no? Que es en Cristo Jesús. Entonces, no debemos de tener miedo al abandono porque Él no nos abandona. Uh-huh. Nada nos apartará de su amor. Lo pueden poner aquí en el... A ver si lo pueden poner, por favor, si no, déjenme leer. Aquí, Romanos 8, aquí lo tengo. 8:35. ¿Ya está ahí? Uh-huh, por favor, léelo, sí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? Hasta el 39. El hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Bueno, no le hace. Pero nada nos separará. Hasta el 39 dice, nada nos separará. ¿Saben, hermanas? Haya tormenta, ahí está Él. Haya un viento fuerte, ahí está Él. Las lluvias como han estado, sí, el hombre ha hecho malas construcciones, pero Él está ahí, en medio de nosotros. En la tormenta. Cuando estuvo con Elías, lejos en el desierto, ahí estaba Él. Y aun cuando estamos en el desierto, nosotras, hermanas, ahí está con nosotros. Es un Padre que no nos deja. Es un Padre que no nos abandona. Es un Padre que está con nosotros. Y nos muestra su amor paternal porque no nos abandona y no nos deja. Por eso nos podemos entregar a Él sin miedo. Porque Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Uh-huh. Y además, es un Padre que escucha. Porque no solamente podemos entregarle a Él por completo nuestra vida y nuestro amor, sabiendo que Él no nos va a defraudar. Porque a veces tenemos temor de tener relaciones, porque, híjoles, que no sé cómo vayan a ser, luego he sido traicionada, con los padres, con los hijos, con quien sea, con amistades. Pero Él no. Como Padre, Él no nos abandona, ni nos deja, y podemos entregarnos completamente. Pero es un Padre también que escucha. Y en la palabra, y termino con esto, dice en Juan 11, 41 y 42, es bien importante esto, porque el mismo Jesús dice, gracias Señor porque sé que tú me escuchas. Pero mire, lo que hizo cuando oró, lo que sucedió. Sucedió que levantó de la muerte a Lázaro.
¿verdad? Y antes de hacerlo dijo, gracias Señor porque tú me oyes. Vamos a ver, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Entonces, tenemos un Dios que nos escucha. ¿Cuántas veces creemos que Él no nos escucha? A veces lo creemos, sobre todo cuando nos portamos mal o cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Creemos que no nos va a escuchar. Él no es como nosotros. Mire, un ejemplo. Simplemente nosotras, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien y los miramos a los ojos, ¿ya? ¿Cuál esposo? Los que la tienen. Están hablando y están, sí, y ustedes creen que el esposo no está haciendo caso. Y le decimos, a ver qué te dije. Pero nos dice nos dice lo que le dijimos. En cambio, cuando ellos nos dicen, ¿sí escuchaste lo que te dije? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba. Y nos estaban mirando. ¿O cuántas veces entre nosotros sí? Y a mí me ha pasado, y me siento mal, hermanas, ¿por qué? Se nos va la de esta. No ponemos la atención adecuada. Decimos que sí escuchamos, pero nuestra mente está. Y simplemente con el esposo, ustedes han podido comprobar, yo lo comprobaba con mi esposo, y hasta le decía, a ver si me escucha una tontería, ¿no? Sí, te escuché lo que me dijiste. Entonces nos escucha. Pero hay un Padre que sí nos escucha, que Él está, que cuando le hablamos, Él nos escucha. Y miren, bien importante esto, porque en el Salmo 107, 6, vamos a verlo, habla de que dice que Él escucha a los que están en angustia, Él los oye y los saca, ¿verdad? A ver si nos ponen para... Sí, 5 al 7. Pero todo ese salmo, hermanas, el 22 y el 32, habla de alabanza y habla... Vamos a leerlo porque no quiero que crean que sacamos de la manga las cosas, ¿verdad? Salmo 107, 6 y 7, ¿verdad? ¿Ya lo tienes ahí? Por favor. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción, los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Fíjate, pero dice que Él escucha a los que le llaman, a los que claman a Él, a los que claman, a los que le hablan, Él escucha. Pero no solamente eso, ¿qué dice en el 22 y en el 32? Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Fíjense, quiere decir que cuando Él nos escucha, algo sucede y está pendiente de nosotros, ¿no? Simplemente dice que el que estaba en aflicción clamó a Dios y Él los escuchó y los sanó. Ahora, en la oración, Él nos escucha. Porque Él quiere intimidad con nosotros. Y en el 32 nos dice, en la congregación, ¿qué dice? Que lo exalte públicamente delante de la congregación y ante los líderes. Ahora, que lo exalten. ¿Por qué lo van a exaltar? Por lo que Él ha hecho, no por lo que va a hacer. A veces nosotros venimos y nos congregamos y a ver qué el Señor nos va a hacer, a ver, no. Venimos a congregarnos para alabarlo en agradecimiento a lo que ya ha hecho. Eso es nuestra visión, pero la visión es equivocada que tenemos es que voy a llenarme de gasolina, voy a llenarme de energía, o voy a llenarme del Señor, ¿no? Cuando es que venimos a Él, decirle, ¿sabes, Señor? Tú me cuidaste en esta semana. ¿Sabes, Señor? Me libraste de esto. ¿Sabes? Oíste mi voz. Oíste mi voz. Me escuchaste. ¿No? Y aún así, si traemos una necesidad, porque Él dice que tiene cuidado de nosotros. Y en el Padre nuestro, hermanas, por favor, primero como una oración de silenciosa,
escúchenla, medítenla y verán cómo en el Padre Nuestro el Señor Jesús nos hace una revelación de quién es el Padre y que cuida nuestras necesidades. El que Él nos libera, el que está con nosotros. Primero de que Él es el que está en el cielo y que es santo, sí, porque es santo, pero nos da a ver que Él suple nuestras necesidades. Nos libra de la tentación, ¿verdad? Nos libra del mal y además nos perdona. Entonces, ahí estando estudiándolo o hablándolo, hermanas, así inclusive hablándolo y recitándolo, Dios te va a ir revelando quién es Él, qué es nuestro Padre, ¿no? Porque eso viene como revelación. Cuando tú escuchas, cuando Dios te escucha, Dios siempre te va a revelar lo que tú necesitas, siempre. Entonces, porque todos tenemos una habilidad de estar en un lugar a pesar de estar mirando a las personas, pero no siempre estamos atentas a lo que dicen, a lo que necesitan. Por ejemplo, a mí me gusta saber de las personas qué necesitan o qué les hace falta, pero a veces mi mente no llega tanto y se me olvida, ¿no? Y dije, híjole, ¿cómo no puse atención? Entonces una cosa es escuchar y otra es poner atención. Y el escuchar significa poner atención. ¿Sí te escuché? Sí, ¿qué dije? Simplemente en la prédica. Si nos gusta, gloria a Dios. Ay, estuvo buena. Si no le pusimos atención, ¿quién sabe qué predicar? ¿Sí o no, hermanas? Porque no sabemos oír, pero Dios sí sabe. Dios nos está escuchando y nos responde, ¿no? Así nos sucede con Dios. A veces podemos pensar que hemos perdido su atención, de que estamos hablando solos. ¿Cuántas veces a veces creemos que estamos hablando solos? A veces nuestras oraciones sentimos que no pasa ni el techo, a mí me pasó. Pero Dios te está escuchando y lo hace con atención, ¿verdad? No siempre responde como esperamos o deseamos, pero no significa que no esté atento. Honestamente, ¿verdad? Quisiéramos saber que todo nos lo respondiera, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, aunque, una vez más, aunque no siempre responde, Él sabe lo que necesitamos. Y amamos al Señor porque Él escucha nuestra voz suplicante. Rápidamente, en el Salmo 116, y ya terminamos, hermanas. En el Salmo 116. ¿Lo tienen? Si no, 116, pues les dije 1 y 2. Fíjense que, para que vean, en los salmos sobre todo, mire, Dios, lo dice el salmista, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por haberme escuchado, ¿no? Cuando levantó a Lázaro de la muerte. El salmista, cuando él oraba a Dios y hablaba con Dios, sabía que lo escuchaba. Entonces, ellos sabían que Dios los escuchaba. Y ahora mire en lo que dice el Salmo 116, 1 y 2. Dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz. ¿Pero qué? Suplicante. Por cuanto Él inclina a mis oídos, lo invocaré toda mi vida. Entonces ahí está diciendo, por cuanto a mí su oído inclina, lo invocaré toda mi vida. Oye, porque dice, oye mi voz suplicante. ¿Y tú crees que no te escucha el Señor? Cuando te duele algo, hermana, ¡ay, Señor! Qué difícil es ir con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? No me siento bien. Qué difícil es ir y dejar un poco y decir, ¿sabes qué, Señor? No me siento bien. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente. No me siento bien. Me siento como en un desierto. Pero aún ahí, Él está. Amén. Lo que necesita es que seamos sinceras e íntegras con Él. Como lo fue David. David no fue perfecto, pero fue un corazón perfecto para con Dios. ¿Termino? Ahora sí que desde cuándo termino, ¿verdad? Ya me están diciendo que ya. Pero quiero decirles que una de las mayores mentiras que Satanás quiere establecer en los hijos de Dios es que su padre no las escucha.
que las ha abandonado. Y el enemigo conoce el poder que se desata, oigan bien, en contra de él y a favor de nosotros. Porque él sabe que cuando nos levantemos sabiendo quién es nuestro Padre, él pierde. Por eso, siempre trata de engañarnos. Entonces, como vivimos en una relación de intimidad con el Padre, entonces él desata su poder en nosotros, desata su amor y sabemos quiénes somos en él, ¿verdad? Y sabemos que él cambia todo. Por eso el enemigo no quiere. Mire, rápidamente. Siempre, toda mi vida, siempre he confiado en él y he orado por sanidad. Me sentía mal, también emocional, físicamente, iba y oraba al Señor. Y yo decía, pues, gracias a Dios porque siempre se me quitaba el dolor o ya me sentía bien. Pero ¿sabes qué? Me preocupaba por lo que pudiera suceder y oraba al Señor. Pero ahí supe que él me escuchaba y que era su hija, porque cuando estuve muy enferma y me hicieron análisis de todo, los doctores decían, oiga, ¿tuvo esto? Oiga, ¿tuvo esto? Oiga, ¿tuvo esto? Pareciera en el corazón, ya ves que luego parece que algo pasó. Yo solamente, y sobre todo la más que me acuerdo, una trombosis que él me liberó. Una noche en mi cama. Y él dijo, ¿usted tuvo trombosis? No. Pero yo me sentía tan mal, hermanas, pero él me escuchaba. Porque él escucha nuestra voz. Porque nos ama y porque sabe de nuestra necesidad y somos sus hijas. Amén. Vamos a terminar ya. Por favor, Angélica. Ten la seguridad que tu Padre te habla, te escucha, y cuando tú hablas con Él, Él te responde. Lo importante es que sepas, mientras Angélica va, quiero decirte, ¿cómo conoces al Señor? ¿Como Padre? ¿Como juez que castiga? ¿Como jefe o dictador? Bueno. ¿O como creador que te hizo a ti? ¿O de otra manera? Mi experiencia es, ya se las dije, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre y que Él me cuidó, me amó y también me trajo hacia Él cuando estaba mal. ¿Ya? Eso es lo padre. Y cuando no estoy bien, me habla. Y Él me va guiando. Y no solamente a mí, yo se lo digo como testimonio, pero sé que Él lo hace con sus hijos. Que aman. Porque Él nos escucha y está pendiente de nosotros. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros. Y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más, que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor, bajo la ley de la siembra.
y la cosecha, Señor. Y Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, siga con ellos y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Si ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.